Escalas termométricas. Dentro del curso de Física 2 para bachillerato, en el tema de térmica, vamos a ver el día de hoy las escalas termométricas. Para ello vamos a hablar de la energía interna, calor y temperatura, porque comúnmente pensamos que son cosas muy similares. Y efectivamente, tendemos a confundir. Haciendo el siguiente experimento mental o real, de tener dos recipientes, uno con agua caliente y otro con agua fría, y un tercero con agua tibia, más fría que la caliente y más caliente que la fría. Metemos las manos, una mano en el agua caliente y metemos otra mano en el agua fría por un rato suficiente, y después rápidamente al sacarlas las metemos en el agua tibia. ¿Y qué sucede? Pues que la mano que teníamos metida en el agua caliente va a sentir fría el agua tibia, en tanto que la mano que teníamos en el agua fría va a sentir caliente el agua tibia. Es decir, nosotros mismos vamos a sentir dos sensaciones, valga la redundancia, diferentes para la misma temperatura del agua tibia. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que el calor y la temperatura son fenómenos relativos, son fenómenos relativos. Así, es conveniente definir una que no sea relativa, y esta es la energía interna. Ya en el curso pasado hablamos de energía cinética o la energía potencial, como la energía que posee un cuerpo por su estado de movimiento o por su posición relativa dentro de un sistema respectivamente. Y la energía interna es lo mismo, pero para las partículas que componen el cuerpo y no la energía del cuerpo completamente. Pero claro, no vamos a poder sumar las partículas y sus energías de cada una de las partículas. No es una cosa práctica, nos llevaríamos miles de años en contar, en sumar todas estas energías para contar siquiera las partículas, suponiendo que se pudiera hacer en cuestión práctica, es imposible. Así que lo que hacemos es tomar una medida de toda esta energía cinética en promedio. Para eso ocupamos el calor. Es un medio por el que la energía se transfiere. Es decir, el calor es energía en tránsito. No podemos decir que estos cuerpos tengan o posean calor, tengan calor. No, tienen energía interna, ambos tienen energía interna. Y si están a diferente temperatura, entonces podemos ponerlos en contacto para que se transfiera calor o energía cinética, energía interna de un cuerpo al otro, si los ponemos en contacto, hasta que se logre el equilibrio, o bueno, aunque no se logre, hay una transferencia de calor siempre del cuerpo caliente hacia el cuerpo frío. Una ley de la naturaleza es que el calor solo puede transmitirse de forma espontánea desde el cuerpo caliente hacia el cuerpo frío, y nunca a la inversa. Así que el calor es energía en tránsito, es el intercambio de energía que hay del cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío. Ese es el calor. ¿Y qué es la temperatura? Pues es una forma de medida del calor. Y puedes encontrar esta temperatura cuando se logra el equilibrio. Así, ahora tienes otra vez dos cuerpos, y necesitas encontrar el calor, forzosamente necesitas dos cuerpos, y uno de ellos ahora va a ser el que mida la temperatura, tu calor de referencia, tu termómetro, se va a llamar termómetro. Así que no sabemos si el calor se va a transferir del
cuerpo de la izquierda hacia el de la derecha o del termómetro hacia el cuerpo que tenemos del lado izquierdo. No lo sabemos dependiendo de quién tiene más o menos temperatura, más o menos energía cinética. Entonces, ese será nuestro termómetro. Hablando entonces de termómetros, la primera aproximación a un termómetro la dio Galileo, termoscopio, y inventó este instrumento que consistía de un tubo lleno de agua o de alcohol, abierto en su extremo inferior y con una bola de vidrio llena de aire en el extremo superior. La parte abierta del tubo sobresalía hacia el otro recipiente lleno de agua. Al calentarse la bola de vidrio, se dilataba el aire del interior y esto al dilatarse empujaba el agua o el alcohol en el tubo. Pero fue la idea de proveer el termoscopio con una escala y convertirlo así en un termómetro se le atribuyó a Santorius Santorius, colega de Galileo en 1611, ponerle una escala. De cualquier manera, esto no era muy práctico, ya que no nada más el aire se dilata, sino también el alcohol o el agua. Así que la búsqueda de un líquido que dentro de los límites de la temperatura del medio ambiente no se congele ni se evapore, y que además cuya dilatación sea más lineal, porque nunca lo va a ser, en la vida real no lo es, pero aproximadamente lineal, los líquidos encontrados, el alcohol y el mercurio, constituyen el fundamento del termómetro actual. Ahora, imaginemos que tenemos un termómetro sin escala. Con él se podrían hacer mediciones comparativas si se señalaran distintos puntos de referencia en ese termómetro, pero no se tendría una base para compararlo con cualquier otra temperatura tomada con otro termómetro, sea o no sea, tenga o no tenga escala, que seguramente habría marcado otros puntos distintos en este otro termómetro. Por ejemplo, Santorius marcó 2 puntos, uno con el nivel del agua cuando el bulbo estaba rodeado de nieve derretida, y otro con el nivel alcanzado al calentar el tubo con una vela. Después dividió estos 2 puntos en una cantidad de partes iguales. En los inicios se utilizaban más de 30 escalas diferentes de temperatura. Muchas de ellas desaparecieron rápidamente y algunas otras prevalecieron. Hasta el momento tenemos 4 con las que contamos: la Kelvin, hay otra absoluta, que es la Rankine, la Celsius y la de Fahrenheit. La escala de Fahrenheit, que se emplea en algunos países, tiene como punto fijo el correspondiente a la temperatura de ebullición del agua al nivel del mar, que es 212, que no es el que usó originalmente Fahrenheit, que utilizó la temperatura normal del cuerpo humano, más o menos a 37.7 grados Fahrenheit, Celsius, y fue su 100 de temperatura Fahrenheit. En tanto que el 0 de Celsius le correspondió más o menos a unos 32 grados Fahrenheit. Estos fueron sus puntos de referencia, o el 0 Fahrenheit, que equivalía a menos 17.7 grados Celsius, con una mezcla de agua con sal saturada en el punto de congelación. Celsius tomó como punto 0 el punto de congelación del agua y como el otro extremo de referencia, 100 grados, su punto de ebullición al nivel del mar, y dividió esta escala en 100 partes iguales. De donde se obtiene que uno podría elegir el punto 0 y un segundo punto de referencia a voluntad. También podría pensarse que la división de 100 grados podría ser arbitraria, podría ser cualquier otra. Vamos a ver una animación para diseñar un termómetro cualquiera.
Pero vamos a compararlo además con una escala. Y yo puse aquí un termómetro en azul para la temperatura de Celsius y esta escala de un termómetro ficticio que podemos nosotros elegir, por ejemplo, dos temperaturas, por ejemplo, menos 20 y 60 grados, como los dos puntos de referencia. Como dijimos, son totalmente arbitrarios, como lo son en la realidad los dos termómetros Celsius y Fahrenheit, y al menos en una de los puntos para Kelvin y Rankine. Bueno, y ahora podemos hacer nuestra equivalencia de los grados en los termómetros en esta escala que nosotros inventamos. El 100 grados o los 147 grados de nuestro termómetro equivalen a 100 grados en la escala 148, equivalen más o menos a 100 grados en la escala Celsius. Si ponemos el 100, pues ya sabemos que el 100 va a estar en este punto que elegimos como referencia y va a ser 60 grados. El 0 en Celsius equivale a 25 de nuestros grados y el 0 de nosotros, de nuestro termómetro, equivale a menos 20. Y en el lado izquierdo ya van siendo negativos, por ejemplo, menos 50 grados. Aquí sería aproximadamente menos 60 grados en la escala Celsius. De esta manera nosotros podemos reproducir la escala de Fahrenheit eligiendo el 17.7 menos 17.7, que quedaría más o menos por aquí. Vamos a recorrer 17.7. Aquí estaría. Y el 37.7, que ya dijimos que fue el que usó. Aquí está. Un poquito más. Creo que no voy a poder. Vamos a ver un poquito más. Más o menos. Vamos a dejarlo así. Y a utilizar esos son los 100 grados. Este intervalo son los 100 grados de Fahrenheit. En 0 y 0 Fahrenheit y 100 Fahrenheit. En tanto que el 100 Celsius equivale, vamos a colocarlo un poquito a la izquierda, aquí, para buscar el 100. El 100 de Celsius, tomando este punto, lo recorremos hasta el 100, 98, 99.7, aquí estaría, 212. 212, el 0 de Celsius equivale a 32 de Fahrenheit y así respectivamente. Tenemos uno interesante que sería menos 40 para Fahrenheit y menos 40 para Celsius. Ahí las dos escalas coinciden en menos 40 Fahrenheit y 40 Celsius. Por aquí está, menos 40 está a la izquierda y menos 40 en el punto, la coordenada Y del punto negro de la temperatura de Celsius. Regresando, entonces, nosotros podemos hacer nuestra comparación. La escala de 100 o de 180. Ya vimos que de 32 a 212 son 180. Es decir, que los 100 grados de Celsius equivalen a 180 de Fahrenheit. ¿Qué proporción determina esto? Bueno, sacamos décima a 180 sobre 100, me queda 18 décimos, sacamos la mitad y ya simplificamos la razón y me queda 9/5. Esta razón nos sirve para hacer la conversión matemática de grados Celsius a Fahrenheit o de grados Fahrenheit a Celsius con 5/9, más o menos 32. Y aquí sería nuestra ecuación para convertir grados Celsius a Fahrenheit. Ahora bien, buscando Kelvin, la elección del punto cero, además de usar la idea de Fahrenheit, el físico británico Kelvin contribuyó a la discusión
sobre este punto para escogerse como punto cero. Buscó establecer un punto de temperatura mínima. La diferencia fue que Kelvin determinó la temperatura mínima no a través de la mezcla frigorífica casual que utilizó Fahrenheit o una medida tomada al azar, como lo dijimos hace rato, sino por medio de cálculos que lo llevaron a la conclusión de que no podía existir una temperatura más baja que los 273.15 grados negativos Celsius. Así, Kelvin colocó el punto cero de su escala de temperatura en el punto cero absoluto. A este tipo de termómetro o de temperatura se le llama temperaturas absolutas. Por razones prácticas, utilizó la escala de Celsius. De esta manera, un grado de Kelvin equivale a un grado de Celsius. Y además, el punto de congelación del agua en 0 grados Celsius equivalen a 273.15 grados Kelvin y el punto de ebullición a 373.15 grados Kelvin. También, entonces, la ecuación para transformar de Celsius a Kelvin es simple, es la misma escala, pero recorrida a 273 grados. Otra escala absoluta, con la misma idea, tomando el mismo cero absoluto, fue Rankine, pero ahora usando las divisiones de la escala de Fahrenheit. Así que trasladada a 460 grados, quedó que la temperatura de Rankine es igual a la temperatura de Fahrenheit más 460. Los tipos de termómetros e intervalos de medición. ¿Cómo funciona un termómetro? Ya lo dijimos, por medio de la dilatación, como lo hizo Galileo, y utilizando otras propiedades térmicas que tienen los materiales. Uno de ellos es la dilatación, así que podemos utilizar en diferentes escalas o diferentes intervalos de temperatura diferentes tipos de termómetro. Por ejemplo, los de vidrio mercurio, que utilizan para intervalos de temperatura de menos 39 grados Celsius a 356 grados Celsius, con un grado de exactitud de una centésima. En tanto que los termómetros de vidrio con alcohol, menos 100 grados centígrados a 70 grados centígrados, también con el mismo grado de exactitud. Recordar que para este tipo de termómetros es un filamento, un capilar, un tubo muy delgadito por el cual se va a poner el líquido, que sería mercurio o sería alcohol. Si queremos más exactitud o tenemos un rango más grande de temperaturas, se puede utilizar como vidrio el cuarzo y como líquido el galio. Y el intervalo de aplicación es de 35 grados centígrados hasta 1100 grados centígrados con un grado de exactitud, con un error de 1/10 milésima de grado. Para otros rangos de temperatura y para otros tipos de exactitud, podemos utilizar otras cualidades de la materia, por ejemplo, los termómetros termoeléctricos o llamados termopares, por ejemplo, aquel formado por el tungsteno y el tántalo, que se utilizan desde temperaturas de casi el cero absoluto hasta 3000 grados Kelvin. Y también hay métodos indirectos como los utilizados para medir temperaturas aproximadas de filamentos, de gases incandescentes o la temperatura en estrellas. Así, ya tenemos nosotros las ecuaciones necesarias para resolver problemas. Supongamos el ejemplo número 1. Tenemos agua a 80 grados centígrados y queremos expresar esta temperatura en las otras escalas, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Bien, como siempre, escribimos nuestros datos y nuestras incógnitas. Utilizamos la ecuación adecuada de centígrados a Fahrenheit y sustituimos los datos. Entonces me queda que la temperatura en grados Fahrenheit son 9/5 de 80 grados centígrados más 32. Lo podemos hacer fácilmente, también con la calculadora, claro, ya que 80 entre 5 son 16 y 16 por 9 son 144. Por lo tanto, la temperatura
en Fahrenheit es de 144 más 32, es decir, 176 grados Fahrenheit. Luego utilizaremos una idea básica para estas conversiones, y es que para transformar de Celsius a Kelvin usamos la forma directa, ya que aprovechamos el hecho de que los grados Fahrenheit y los grados Kelvin y los grados centígrados tienen el mismo tamaño, pero recorridos en la escala 273. Así que 80 más 273 son 353 grados Kelvin. Nada más hay que anotar que si tenemos temperaturas negativas hay que ser muy cuidadosos con la ley de los signos. Y para convertir de grados a grado Rankine no lo hacemos directamente de grados centígrados a grados Rankine. Se puede hacer y inventar o encontrar otra ecuación para hacerlo directamente, pero es más fácil primero ir, como lo hicimos, a los grados Fahrenheit, que son 176, y sumarle 460. Así que la temperatura en Rankine es 636. Tenemos entonces nuestra respuesta. Y la anotación de que si queremos realizar conversiones de centígrados a Rankine, como en este caso, nos convino ir primero a los grados Fahrenheit. Y si quisiéramos ir también de Fahrenheit a Kelvin, nos conviene ir primero a centígrados. O bien si queremos ir también de Kelvin a Fahrenheit o de Rankine a Celsius. El siguiente ejemplo, la temperatura del cuerpo humano es 37 grados centígrados para un cuerpo saludable, pero solo se tiene un termómetro en la escala Fahrenheit. ¿Cuánto deberá marcar si la persona está saludable? De una vez calculamos las otras dos escalas para hacerlo más completo. La temperatura en Fahrenheit son 9/5 de la temperatura Celsius más 32, 37. Pero 37 por 9 son 370 menos 37, 333. Al doble, 666 entre 10, 66.6 más 32. Me va a quedar 98.6 grados Fahrenheit. Esta es la temperatura. Ahora usamos la de Celsius para convertirla en Kelvin, sumándole 273 más 37 son 310. Y la de Fahrenheit la utilizamos para transformarla a Rankine, sumándole a los 98.6, 460, me quedan 558.6 Rankine. Tenemos entonces nuestra respuesta.